Padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki, capítulo 7, trabaje para aprender, no trabaje por dinero. En 1995 concedió una entrevista a un periódico de Singapur. La periodista, una joven reportera, llegó puntual y comenzó inmediatamente la entrevista. Estábamos sentados en la antecámara de un lujoso hotel, tomando café, discutiendo el propósito de mi visita a Singapur. Iba a compartir la plataforma con Zig Ziglar. Él iba a hablar de la motivación y yo de los secretos de los ricos. Algún día me gustaría ser un actor de éxito como usted, dijo. Yo había leído algunos de sus artículos en el periódico y me habían impresionado. Tenía una forma precisa y clara de escribir. Sus artículos captaban el interés del lector. Usted tiene un gran estilo, le dije como contestación. ¿Qué le impide lograr su sueño? Mi trabajo no me conduce a ninguna parte, murmuró. Todos dicen que mis novelas son excelentes, pero no pasa nada. Así que continúo trabajando para el periódico. Por lo menos paga las facturas. ¿Tiene alguna sugerencia? Sí, la tengo, dije entusiasta. Un amigo mío aquí en Singapur tiene una escuela que enseña a las personas a vender. Organiza cursos de entrenamiento de ventas para muchas de las principales corporaciones aquí en Singapur y pienso que si asistiera a uno de sus cursos mejoraría mucho su carrera. Se puso rígida. ¿Quiere decir que debo ir a la escuela para aprender a vender? Asentí. No habla en serio, ¿verdad? De nuevo asentí. ¿Cuál es el problema con eso? Empecé a retractarme. Se había ofendido por algo y ahora deseaba no haber dicho nada. En mi esfuerzo por ser útil, me encontré defendiendo mi sugerencia. Tengo una maestría en literatura inglesa. ¿Por qué tengo que ir a la escuela para aprender a vender? Yo soy una profesional. Fui a la escuela para aprender una profesión y no acabar siendo una vendedora. Odio a los vendedores. Lo único que quieren es hacer dinero. Así que dígame, ¿por qué debo estudiar para vender? Empezó a meter los papeles en su portadocumentos con determinación. La entrevista había terminado. En la mesa de café había una copia de su bestseller que había escrito hacía tiempo. Lo cogí así como las notas que había apuntado en su blog. ¿Ve esto? Dije señalando sus notas. Miró hacia abajo a sus notas. ¿Cómo? Respondió desconcertada. De nuevo apunté deliberadamente a sus notas. En su blog había escrito Robert Kiyosaki, autor de bestsellers. Dice autor de bestsellers, no el mejor autor. Abrió sus ojos de par en par. Soy un mal escritor. Usted es una gran escritora. Asistió a una escuela de ventas. Usted tiene una maestría. Júntelos y consiga un actor de bestsellers y un buen escritor. Sus ojos emitían rabia. Nunca caeré tan bajo como para aprender a vender. Alguien como usted no tiene derecho a escribir. Yo soy una escritora profesional. Usted es un vendedor. No es justo. Guardó el resto de sus notas y salió apresuradamente a través de las puertas de cristal a la mañana húmeda de Singapur. Por lo menos me hizo una crónica justa y favorable la siguiente mañana. El mundo está lleno de personas instruidas, talentosas, educadas y dotadas. No las encontramos todos los días, están a nuestro alrededor. Hace unos días mi automóvil no funcionaba bien. Lo llevé a un garaje y al rato un joven mecánico me lo tenía arreglado. Sabía que andaba mal solo con escuchar el motor. Me quedé asombrado. La triste verdad es que tener un gran talento no es bastante. Me asusta constantemente lo poco que ganan las personas talentosas. El otro día escuché que menos del 5% de los americanos ganan más de 100,000 anuales. He encontrado a personas inteligentes y muy educadas que ganan menos de 20,000 anuales.
Un sector de negocios especializado en medicina me decía cuántos doctores, dentistas y quiroprácticos tienen problemas económicos. Siempre pensé que cuando se graduaban les llovían los dólares. Este consultor de negocios me dijo la frase: están a la distancia de una habilidad de ser ricos. Lo que significa esta frase es que la mayoría de las personas solo necesitan aprender y dominar una habilidad más para conseguir que sus ingresos aumentaran exponencialmente. Antes he mencionado que la inteligencia financiera es una sinergia de contabilidad, inversión, comercialización y derecho. Combine esas 4 habilidades técnicas y hacer dinero con el dinero es más fácil. En lo que respecta al dinero, la única habilidad que tiene la mayoría de las personas es trabajar duro. Un ejemplo clásico de la sinergia de habilidades es esa joven reportera del periódico. Si aprendiera diligentemente las habilidades de ventas y comercialización, sus ingresos aumentarían dramáticamente. Si fuera ella, tomaría algunos cursos en redacción de textos publicitarios, así como de ventas. Entonces, en lugar de trabajar para el periódico, buscaría un trabajo en una agencia de publicidad. Aun cuando represente menos sueldo, aprendería a comunicarse en eslogan que se usan en la publicidad exitosa. También debería aprender relaciones públicas, una habilidad importante. Aprendería a conseguir millones en publicidad gratuita y por la noche, durante los fines de semana, podría escribir su gran novela. Cuando la terminara, podría vender mejor su libro. En poco tiempo podría convertirse en una escritora de bestseller. Cuando recién se publicó su primer libro, Cuando recién se publicó mi primer libro, Si quieres ser rico y feliz, no vaya a la escuela. El editor sugirió cambiar el título a La economía de la educación. Le dije que con un título así vendería 2 libros, uno a mi familia y otro a mi mejor amigo. El problema es que ellos pretenderían que se los regalara. El desagradable título, Si quieres ser rico y feliz, no vaya a la escuela, se escogió porque sabíamos que conseguiría toneladas de publicidad. Soy partidario de la educación y creo en la reforma educativa, sino porque continuaría insistiendo en cambiar nuestro caduco sistema educativo. Así que escogí un título que me consiguiera más programas de televisión y radio, simplemente porque estaba dispuesto a ser polémico. Muchos pensaron que estaba loco, pero el libro se vendió sin parar. Cuando me gradué de la Academia de la Marina Mercante Americana en 1969, mi papá educado estaba contento. Standard Oil de California me había contratado para su flota de petroleros. Era tercer oficial y la paga era baja comparada con la de mis compañeros de clase, pero no estaba mal para hacer el primer trabajo después de la universidad. Al principio mi sueldo era 42,000 anual, incluyendo extras, y solo tenía que trabajar 7 meses. Tenía 5 meses de vacaciones. Si hubiera querido, podría haber hecho carrera en Vietnam con la subsidiaria de una compañía de envíos y haber duplicado fácilmente mi sueldo en lugar de tomar 5 meses de vacaciones. Tenía una gran carrera por delante, pero renuncié a los 6 meses y me enlisté en la Marina Corps para aprender a pilotear. Mi papá educado se quedó deshecho. Mi papá rico me felicitó. En la escuela y en el trabajo es popular el concepto de especialización. Es decir, para promocionarse o ganar más dinero hay que especializarse. Por eso los miembros siempre buscan inmediatamente una especialidad como ortopedia o pediatría. Lo mismo pasa con los contadores, arquitectos, abogados, pilotos y otros. Mi papá educado creyó en el mismo dogma, por eso estaba feliz cuando al final consiguió su doctorado.
Admitía a menudo que las escuelas premiaban a los que estudiaban cada vez más y más sobre cada vez menos. Mi papá rico me animó a hacer exactamente lo contrario. Debes aprender poco sobre muchas cosas, sugería. Por eso durante años trabajé en diferentes divisiones de sus compañías. Durante una temporada trabajé en su departamento de contabilidad. Aunque nunca sería contador, quería que aprendiera por ósmosis. El papá rico sabía que aprendería la jerga y un sentido de que es importante y que no. También trabajé de camarero, obrero de la construcción, así como en ventas, reservas y mercadeo. No nos estaba preparando a Miami. Por eso insistía que estuviéramos presentes en las reuniones con sus banqueros, abogados, contadores y agentes. Quería que aprendiéramos un poco sobre cada aspecto de su imperio. Cuando dejé mi bien remunerado trabajo en el Standard Oil, mi padre educado fue franco conmigo. Estaba sorprendido. No podría entender mi decisión de renunciar a un puesto que ofrecía un buen sueldo, grandes beneficios, mucho tiempo libre y oportunidades de promoción. Cuando una tarde me preguntó ¿por qué lo dejaste? No podía explicárselo aunque lo intentara. Mi lógica no encajaba con la suya. El problema más grande era que mi lógica era la lógica de mi papá rico. La seguridad en el trabajo significaba todo para mi papá educado. Aprender significaba todo para mi papá rico. Mi papá educado pensó que yo había ido a la escuela para aprender y ser oficial de una nave. Mi papá rico sabía que había ido a la escuela a estudiar comercio internacional. Como estudiante así hice travesías en barcos de carga, piloteando grandes buques petroleros, barcos de pasajeros al lejano oeste y al Pacífico Sur. El papá rico insistió en que me quedara en el Pacífico en lugar de tomar un barco a Europa, porque sabía que las naciones en vía de desarrollo estaban en Asia, no en Europa. Mientras la mayoría de mis compañeros de clase, incluido May, se divertía con sus amigos universitarios, yo estudiaba comercio, personas, formas de negocio y cultura en Japón, Taiwán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Corea, Tahití, Samoa y Filipinas. También iba a fiestas, pero no en las residencias universitarias. Crecí rápidamente. Mi papá educado no podía entender por qué había decidido dimitir y enlistarme en las marines. Le dije que quería aprender a pilotear, pero lo que realmente quería aprender era a liderar las tropas. Mi papá rico me explicó que la parte más difícil de manejar una compañía era el personal. Él había pasado 3 años en el ejército. Mi papá educado había estado exento. El papá rico me comentó el valor de aprender a conducir a hombres en situaciones peligrosas. Liderazgo es lo que necesita aprender, dijo. Si no eres un buen líder, te dispararán por la espalda, como sucede en los negocios. Al regresar de Vietnam en 1973, resigné de mi mandato, aunque me apasionaba pilotear. Encontré un trabajo con cero score. Me decidí por una razón, y no era por los beneficios. Era muy tímido y pensar que tenía que vender me aterraba. Ceros tenía uno de los mejores programas de entrenamiento de ventas en Estados Unidos. El papá rico estaba orgulloso de mí y papá educado estaba avergonzado. Al ser un intelectual pensaba que los vendedores estaban por debajo de él. Trabajé con ceros durante 4 años hasta superar mi miedo a golpear puertas y ser rechazado. Una vez situé entre los 5 primeros en ventas de forma consistente, dimití de nuevo, abandonando otra gran carrera con una excelente compañía. En 1977 terminé mi primera compañía. El papá rico nos había preparado a May y a mí
para adquirir compañías, así que ahora tenía que aprender a formarlas y juntarlas. Mi primer producto, una billetera de nylon y velcro, era fabricado en el lejano oriente y enviado a un almacén en Nueva York, cerca de donde yo había estudiado. Mi educación formal estaba completa y era hora de probar mis alas. Si fallaba, me arruinaría. Mi papá rico opinaba que era mejor arruinarse antes de los 30. Su consejo era: todavía tienes tiempo para recuperarte. En vísperas de mi 30 cumpleaños, mi primer embarque salió de Corea hacia Nueva York. Hoy todavía realizo negocios internacionales y, tal como me animaba mi papá rico, sigo buscando las naciones emergentes. Hoy mi compañía de inversión invierte en América del Sur, Asia, Noruega y Rusia. Hay un viejo dicho que dice: el trabajo significa casi arruinado. Desgraciadamente diría que el refrán es aplicable a millones de personas. La escuela no considera que la inteligencia financiera es un talento. La mayoría de los obreros vive dentro de sus medios, trabajan y pagan sus cuentas. Hay otra horrible teoría de dirección que dice: los trabajadores trabajan lo suficiente para que no los despidan y los dueños pagan lo suficiente para que los trabajadores no se vayan. Y si mira el nivel de sueldos de cualquier compañía, de nuevo diría que hay algo de verdad en ese dicho. El resultado es que la mayoría de los trabajadores nunca sale adelante. Hacen lo que les han enseñado a hacer: conseguir un trabajo seguro. Muchos trabajadores se orientan en trabajar por un sueldo y beneficios que los recompense a corto plazo, pero a la larga es desastroso. En cambio, recomiendo a los jóvenes buscar un trabajo en el cual puedan aprender, no en el que puedan ganar. Consideren qué conocimientos quieren adquirir antes de escoger una profesión específica y antes de estar atrapado en la carrera de la rata. Una vez se meten en el proceso inacabable de pagar cuentas, se vuelven como esas marmotas que corren por encima de esas ruedas pequeñas de metal. Sus peludas y pequeñas piernas pedalean furiosamente. La rueda gira frenéticamente, pero al día siguiente siguen en la misma jaula. Buen trabajo. En la película Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise, hay grandes dichos. Probablemente el más memorable es: muéstrame el dinero. Pero hay una frase que pensé era más verdadera. Ocurre en la escena cuando Tom Cruise se va de la empresa. Lo acaban de despedir y está preguntando a toda la compañía: ¿quién quiere venir conmigo? Y todos están callados y helados. Solo contesta una mujer que dice: me gustaría, pero me toca una promoción dentro de 3 meses. Esta afirmación es probablemente la más verdadera de toda la película. Es el tipo de afirmación que usan las personas para continuar trabajando para pagar las facturas. Sé que mi papá educado esperaba su aumento de sueldo todos los años y todos los años se defraudaba y regresaba a la escuela para aprender más y poder conseguir otro aumento, pero de nuevo otra desilusión. La pregunta que hago a menudo a muchos es: ¿a dónde les está llevando toda esa actividad diaria? Igual que la pequeña marmota, me pregunto si la gente cuestiona a dónde lo conduce tanto trabajo que les depara el futuro. Cyril Brisfield es director ejecutivo de la Asociación Americana de Personas Jubiladas. Informa que los planes de jubilación privados son un caos. En primer lugar, el 50% de los empleados no tienen ningún plan. Solo eso debería ser una gran preocupación. Y del 75 al 80% del otro 50% tiene pensiones inútiles que pagan 55 o 150 o 300 mensuales.
En su libro El mito de la jubilación, Craig Harper escribe: visité la central de una de las principales consultorías de planes de pensiones y me reuní con un director gerente que se especializaba en planes de pensión para directivos. Cuando le pregunté qué podrán esperar de la manera de ingreso jubilatorio, los que no están en la cúpula, dijo sonriendo segura, la bala de plata. ¿Cómo? Pregunté. ¿Qué es la bala de plata? Se encogió de hombros. Si los boomers descubren que no tienen suficiente dinero para vivir cuando sean mayores, siempre puede pegarse un tiro en la cabeza. Carper continuó explicando la diferencia entre el viejo beneficio definido de los planes de jubilación y los nuevos planes 401k, muchos más arriesgados. No es un cuadro agradable para la mayoría de los trabajadores actuales, y eso simplemente es para la jubilación. Cuando se añaden los gastos médicos y los asilos de ancianos, el cuadro todavía es más estremecedor. En su publicado en 1995 indica que los costos de los asilos de ancianos cuestan entre 30.000 y 125.000 anuales. Preguntó en un asilo de ancianos corriente en su barrio y le dijeron que costaba 88.000 por año en 1995. Ya muchos hospitales en países con mediana socializada necesitan tomar decisiones difíciles como quién vivirá y quién morirá. Basan esas decisiones exclusivamente en cuánto dinero y cuántos años tienen los pacientes. Si el paciente es viejo, a menudo darán atención médica a alguien más joven. El paciente pobre y viejo es el último de la cola, y así como el rico puede permitirse el lujo de recibir una buena educación, el rico se podría mantener vivo mientras que otros más pobres morirán. Por eso me pregunto si los trabajadores miran al futuro o simplemente hasta su próximo sueldo sin cuestionarse hacia dónde se dirigen. Cuando hablo con personas que quieren ganar más dinero, siempre les recomiendo lo mismo. Les recomiendo que consideren su vida a largo plazo en lugar de solo trabajar por dinero y seguridad, que admito es importante. Les sugiero que tomen un segundo trabajo que les proporcione otra habilidad. A menudo recomiendo formar parte de una comercializadora llamada también de multinivel marketing si quieren aprender a vender. Algunas de estas compañías tienen programas de entrenamiento excelentes que ayudan a superar el miedo al fracaso y al rechazo, principales razones del fracaso de las personas. A largo plazo, la preparación es más valiosa que el dinero. Cuando hago esta sugerencia, oigo a menudo esta contestación: oh, es demasiada molestia, o solo quiero hacer lo que me interesa. Al pronunciamiento es demasiada molestia, pregunto, así que prefiere trabajar toda su vida entregando al gobierno la mitad de sus ganancias. A la contestación digo, no estoy interesado en ir al gimnasio, pero voy porque quiero sentirme bien y vivir más tiempo. Desgraciadamente tiene algo de verdad ese viejo refrán: no puede enseñar nuevos trucos a un perro viejo. A menos que la persona quiera cambiar, es difícil cambiar. Pero para aquellos de ustedes que estén medio convencidos de trabajar para aprender algo nuevo, les ofrezco esta palabra de ánimo. La vida es como la ida al gimnasio. La parte más dolorosa es decidirlo. Una vez que lo decide, es fácil. Muchos días me horroriza ir al gimnasio, pero una vez allí y en movimiento es un placer. Después de terminar el ejercicio, siempre me alegro de haberme forzado a ir. Si no tiene voluntad para aprender algo nuevo, pero tiene en cambio
interés en especializarse dentro de su campo, asegúrese de que la compañía para la que usted trabaja está sindicalizada. Los sindicatos están hechos para proteger a los especialistas. Mi papá, educado después de caer en desgracia con el gobernador, se convirtió en el dirigente del sindicato de maestros en Hawái. Me dijo que era el trabajo más duro que había tenido en su vida. Mi papá rico, por otro lado, se pasó la vida protegiendo sus compañías de los sindicatos y tuvo éxito. Aunque los sindicatos lo acechaban, el papá rico siempre pudo luchar contra ellos. Personalmente no tomo partido porque puedo ver la necesidad y los beneficios de ambos lados. Si hace lo que recomienda la escuela y se especializa adecuadamente, entonces busque la protección de los sindicatos. Por ejemplo, si hubiera continuado con mi carrera de piloto, hubiera buscado una compañía con un sindicato de pilotos fuerte. ¿Por qué? Porque habría decidido mi vida a aprender una habilidad valiosa para una sola industria. Si me sacaran de esa industria, esas habilidades no serían provechosas para otra industria. Un piloto mayor con 100.000 horas de vuelo en JET, ganando 150.000 anuales, tendría problemas en encontrar un trabajo equivalente en pago y nivel en la enseñanza escolar. Los conocimientos no se transfieren bien entre industrias. Así los conocimientos de los pilotos se valoran en la industria aeronáutica, no en el sistema escolar. Lo mismo es verdad hoy para los médicos. Con todos los cambios en medicina, muchos especialistas médicos necesitan adaptarse a la organización médica de HMO. Definitivamente los profesores necesitan ser miembros del sindicato. Hoy en Estados Unidos el sindicato de maestros es el más grande y el más pudiente de todos. El NEA, la Asociación de Educación Nacional, tiene un tremendo poder político. Los maestros necesitan la protección de su sindicato porque sus conocimientos tienen valor limitado fuera de la industria de la educación. Así que la regla de oro es: si está altamente especializado, sindicalícese, es lo más prudente. Cuando pregunto a mis alumnos cuántos de ustedes pueden preparar una hamburguesa mejor que la de McDonald's, todos levantan la mano. Entonces le pregunto, si la mayoría de ustedes pueden preparar una hamburguesa mejor, ¿cómo es que McDonald's gana más dinero que ustedes? La respuesta es obvia. McDonald's es admirable en sistemas comerciales. La razón por la que tanta gente es pobre es porque se centran en hacer una buena hamburguesa y saben poco sobre sistemas comerciales. Un amigo mío en Hawái es un gran artista, gana bastante dinero. Un día el abogado de mi madre lo llamó para decirle que la señora le había dejado 35.000. Eso es lo que había quedado de su herencia después de que el abogado y el gobierno cogieron su parte. Inmediatamente vio la oportunidad de aumentar su negocio utilizando algo de este dinero para anunciarse. 2 meses más tarde, su primer anuncio de una página y 4 colores apareció en una revista dirigida a los muy ricos. El anuncio apareció durante 3 meses. No tuvo ningún resultado el anuncio y ahora ya no le queda nada de herencia. Ahora quiere demandar a la revista por falso testimonio. Es un común ejemplo de personas que pueden preparar una buena hamburguesa, pero saben poco de negocios. Cuando le pregunté qué había aprendido, su única respuesta fue que los vendedores de publicidad son unos sinvergüenzas. Entonces le pregunté si estaba interesado en tomar un curso de ventas y un curso de mercadeo directo. Su contestación: no tengo tiempo y no quiero gastar dinero. El mundo está lleno de personas pobres e inteligentes. Frecuentemente son pobres o tienen problemas económicos o ganan menos de lo que desearían.
no por lo que saben, sino por lo que no saben. Se dedican a perfeccionar sus habilidades para preparar una buena hamburguesa en lugar de las habilidades para vender y entregar la hamburguesa. Quizás McDonald's no haga la mejor hamburguesa, pero son los mejores vendiendo y sirviendo una hamburguesa. El papá pobre quería que me especializara, opinaba que así ganaría más. Incluso después de que el gobernador de Hawái le informara que no podía seguir trabajando para el gobierno estatal, mi papá educado continuó animándome a que me especializara. Entonces mi papá educado tomó la causa del sindicato de maestros haciendo campaña por la amplia protección y beneficios de estos preparados y educados profesionales. Peleábamos a menudo, pero sé que nunca estuvo de acuerdo en que la sobreespecialización es lo que causa la necesidad de protección del sindicato. Nunca entendió que cuanto más especializado eres, más te entrampas y dependes de esa especialidad. El papá rico aconsejó a May y a mí que nos preparáramos. Muchas empresas hacen lo mismo. Buscan un estudiante avispado de la escuela de comercio y empiezan a preparar a esa persona para tomar las riendas de la compañía algún día. Estos jóvenes y brillantes empleados no se especializan en un departamento, rotan de departamento en departamento para aprender todo sobre sistemas comerciales. Los ricos a menudo preparan a sus hijos y a los hijos de otros haciendo esto. Sus hijos adquieren un conocimiento generalizado sobre el funcionamiento del negocio y de cómo se vinculan los diversos departamentos. Para la generación de la Segunda Guerra Mundial era perjudicial cambiar constantemente de empresa. Hoy en día se considera conveniente, ya que las personas van de empresa a empresa en lugar de buscar una especialización mayor, porque no buscan aprender más en lugar de ganar. A corto plazo pueden ganar menos, pero a largo plazo pagará con creces. Las principales actitudes directivas necesarias para el éxito son: primero, gestión del flujo del dinero. Segundo, gestión de sistemas incluyendo usted y su tiempo con su familia. Tercero, gestión de personal. Las habilidades especializadas más importantes son las ventas y saber de comercialización. Es la habilidad de vender, por consiguiente, para comunicar a otro ser humano, sea un cliente, empleado, jefe, esposo o hijo, la habilidad básica para lograr el éxito personal. Las habilidades de comunicación son como escribir, hablar y negociar. Son cruciales para una vida de éxito. Es una habilidad que trabajo constantemente asistiendo a cursos o comprando cintas educativas para ampliar mis conocimientos. Como ya dije, mi papá educado, cuanto más competente se volvía, más y más trabajaba. También se volvió más atrapado cuanto más especializado conseguía ser. Aunque su sueldo subía, sus opiniones disminuían. Poco después de que le cerraran las puertas del trabajo con el gobierno, descubrió cuán vulnerable era profesionalmente. Es como los atletas profesionales que de repente se lesionan o son demasiado viejos. Su bien remunerado trabajo se acabó y tienen limitadas habilidades de las que depender. Opino que por eso mi papá educado era tan partidario de los sindicatos. Comprendía cuánto le podía beneficiar el sindicato. El papá rico nos animó a Miami a aprender un poco de todo. Nos animó a trabajar con personas más inteligentes que nosotros y a reunirlas para trabajar en equipo. Hoy se llamaría una sinergia de especialidades profesionales. Hoy encuentro a antiguos profesores que ganan cientos de miles de dólares al año. Ganan tanto porque tienen habilidades especializadas en su campo, así como otras habilidades.
Pueden enseñar tanto como vender y comercializar. No conozco otras habilidades más importantes que las ventas y la comercialización. Las habilidades de vender y comercializar son difíciles para la mayoría de las personas, principalmente por su miedo al rechazo. Cuanto mejor se comunica, negocia y brega con su miedo al rechazo, más fácil resulta la vida. De la misma manera que aconsejé a un periodista que quería convertirse en una autora de éxito, aconsejo hoy a cualquiera. Tener una especialización técnica tiene sus ventajas así como sus desventajas. Tengo amigos que son unos genios, pero no pueden comunicarse eficazmente con otros seres humanos y como resultado sus ganancias son lastimosas. Les aconsejo que se pasen simplemente un año aprendiendo a vender y aunque no ganen nada, sus habilidades de comunicación mejorarán y eso no tiene precio. Además de ser buenos alumnos, vendedores y comerciales, necesitamos ser tan buenos maestros como estudiantes. Para ser verdaderos ricos necesitamos poder dar tanto como recibir. En situaciones de lucha económica o profesional, a menudo falta dar y recibir. Conozco muchos que son pobres porque no son ni buenos alumnos ni buenos maestros. Mis dos papás eran hombres generosos. Los dos practicaban dar primero. Enseñar era una de sus maneras de dar. Cuanto más dieron, más recibieron. Una diferencia destacada era en la entrega de dinero. Mi papá rico obsequió mucho dinero. Daba a su iglesia, a las caridades, a su fundación. Sabía que para recibir dinero tenía que dar dinero. Dar dinero es la clave de las familias más ricas. Por eso existen fundaciones como la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Estas organizaciones están diseñadas para hacer dinero e incrementarlo, así como regalarlo en perpetuidad. Mi papá educado siempre decía, cuando me sobre dinero lo daré. El problema era que nunca le sobraba, así que continuaba trabajando duro para traer el dinero en lugar de centrarse en la ley más importante del dinero, de y recibirá. En cambio, creía que reciba y después de. En conclusión, me convertí en ambos papás. Por una parte, soy un capitalista acérrimo que ama el juego del dinero y gana dinero. Y por otra, soy un maestro socialmente responsable, profundamente ocupado por el crecimiento de la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Mantengo que el caduco sistema educativo es el principal responsable de esta diferencia cada vez más creciente. Feliz y bendecido día.